Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Glitter Amargo. Así sea en el desierto o en el mar, grabamos Alenka. Bienvenides. Así es, sea como sea, Frida, qué gusto estar aquí contigo en un episodio más de un tema, pues, escabroso, triste, morboso, histórico, la nota roja. Claro que sí. Hoy tenemos, digamos, la parte 2, pero de alguna forma sí se puede separar de este tema que hablábamos de la cultura, de la violencia, estas pedagogías de la crueldad y cómo de alguna forma, gracias a Rita Segato, con su publicación contra las pedagogías de la crueldad, podemos ver desde una forma más analítica, desde la sociología, la antropología, la sociología, en fin, estas ciencias sociales, cómo analizar estos fenómenos que han estado, la violencia siempre ha estado en esta sociedad aunada o ligada a el sistema patriarcal. De alguna forma ha sido un binomio que pues justo ahora, bueno, no justo ahora, pero en estos momentos de este siglo, pues se puede analizar de una forma mucho más práctica también para poder entender y cómo has funcionado y de alguna forma también cómo reestructurarnos, reeducarnos, que es larga ese camino a nosotras, a los demás, a las generaciones que vienen, y a las que también van un tanto de salida también, ¿no? O sea, siempre es un buen momento para poder revalorar nuestros consumos y cómo nos ponemos frente a esta cultura de la violencia, de la crueldad, ¿no? Que tú, Alenka, ahorita nos vas a dar una información bastante histórica de cómo siempre los actos crueles de alguna forma han sido el espectáculo, ¿no? Como lo decía Antonin Artaud, el espectáculo de la crueldad, y de alguna forma en las épocas medievales y otras tantas, pues era un momento social, ¿no? Donde se reunía la gente para ver morir, no, digo, más bien para que vieran asesinar a alguien, ¿no? O sea, por justicia de esos tiempos. Y bueno, de alguna forma también tenemos una invitada que nos va a dar también un contexto más contemporáneo de cómo las familias y también las personas víctimas de feminicidio, homicidio, y de diversos delitos, pues se enfrentan justamente a toda esta sociedad que está educada en esa cuestión de consumir la violencia, los crímenes como entretenimiento y también aparte al sistema legal, ¿no? Que en estas épocas que tú nos hablarás, pues definitivamente eran los ejecutores de estas prácticas. Así que si quieres, iniciamos. Alenka, nada más síganos en Twitter, Instagram, Facebook y demás redes, YouTube, Spotify, en Glitter Amargo. La regla de Lilith. Una pequeña breve definición de nota roja, muy muy breve, sería género de la prensa sensacionalista, definido por su enfoque en historias que involucran violencia física. Entonces, el origen del nombre, nota roja, está relacionado a la Inquisición, al Imperio Español en especial. Se ponía una estampa roja para demostrar que ahí iba a haber una ejecución o un castigo. Después, en el siglo XIX, el término se empezó a usar para noticias relacionadas con crímenes violentos, asesinatos. Las noticias sobre crímenes se escribieron de forma larga y detallada, o sea, porque no había imagen todavía eso, entonces se vendían así. Después, cuando se introdujo la fotografía por fin en el periodismo, cambió totalmente la idea de la nota roja y entonces la imagen se volvió lo más grande e importante, que además eran siempre imágenes muy explícitas, y el texto pues se volvió breve, pero también los titulares terminaron siendo súper importantes, tenían que ser espectaculares, ¿no? O sea, tenían que aterrorizar a la gente. Y hay una leyenda que encontré por ahí que dice que en 1889, en un periódico en Guadalajara, empezaron a imprimir encabezados de estas historias, porque eran las que vendían, en color rojo, para indicar que eran acerca de un asesinato y provocar horror en los lectores. Entonces, Monsiváis, por ejemplo, dice, la nota roja convertía los crímenes más notorios en una expresión artística y que los cuentos de hadas de adultos eran vistos en actos de sangre, por ejemplo, ¿no? Ibargüengoitia decía que refleja la moralidad de su tiempo, de su momento.
Entonces, algo que es interesante es que la nota roja, sí, estos son como dos referencias que les di, pero la nota roja existe muy claramente desde el Porfiriato, y un dato muy interesante es que las ilustraciones antes de las fotografías de la nota roja, pues muchas fueron hechas por Guadalupe Posadas, ¿no? Este hombre que hizo grabados espectaculares y eran muy, muy hermosas esas imágenes porque se veía tal cual, o sea, él hacía estos grabados de una forma, eh, no sé, o sea, si una mujer se había suicidado en la plaza era como de la imagen de la mujer muerta, pero como si estuviera sino intocable, ¿sabes? Como esta imagen perfecta de la mujer ahí tirada. O sea, grabados muy, muy hermosos, que también eran muy curiosos la nota roja del Porfiriato, porque eran también, o sea, caían en la gracia total, en el chisme, o sea, como por ejemplo, un hombre con cuernos nació en no sé dónde y cola y es mitad hombre, mitad cerdo y es una bestia. Esos también eran notas de la nota roja que no tenían fuentes. Sí, Alenka, y que de ahí también nos viene esta tradición y que ahora justamente estos estudios de las ciencias sociales han dicho, oigan, es peligroso enunciar a los que cometen crímenes como figuras fantásticas prácticamente, ¿no? Porque desvirtúa también, finalmente un asesino es una persona, un hombre, una mujer, una persona digamos, común, ¿no? Común en su condición humana, no es una cosa fantástica, no es un monstruo que de repente alguien se convirtió en un monstruo, es algo que se va generando en un ser, en un individuo, ¿no? Y justamente viene de esa tradición, como tú lo mencionabas, ¿no? Con el grabado mexicano, con Guadalupe Posada Aguilar, que es de Aguascalientes, y que, bueno, gracias a la imprenta y toda esta escuela del grabado se generó una gran escuela, ¿no? Que viene hasta la fecha de Guadalupe Posada, pero que sí tú mencionas, y tiene una serie, ¿no? De estos diablitos, por ejemplo, que siempre se justificaba así de alguna forma. Mmm, Viene la imagen del asesinato y se ve como los diablos están jalando a la mujer y empujando al hombre, ¿no? Siempre hay una cuestión fantástica, que es a lo que le llamaban las, entre comillas lo digo para que nos escuchen, las pasiones y demás cuestiones que pues nos generaron esta mal cultura de pensar que fueron los diablos, no fui yo, ¿no? Y bueno, y de ahí también se viene a esta cuestión de todas las leyendas tradicionales, que es lo que te decía, a mí me gustaban muchísimo y cuando las releo, estas leyendas de la colonia y demás, digo, es que están plagadas de feminicidios, de revictimización y demás cuestiones, ¿no? Y Alenka, entonces es justamente como las ciencias sociales recientes nos dejan ver y dan este análisis, ¿no? De cómo es que se ha hecho este espectáculo, generar la apología a la violencia, ¿no? A través de estas narrativas que de alguna forma nos generan ese morbo, esas cuestiones del acercamiento hacia actos crueles, ¿no? O sea, realmente hacia crímenes, hacia ahora catalogados feminicidios, y que se mira como algo fantástico para darnos a entender que es muy alejado, la realidad es muy alejada de que un diablo te obligó a hacerlo o como estos grabados de Guadalupe Posadas, ¿no? Donde se ve toda esta fantasía y justificación en las leyendas, por ejemplo, de tradición mexicana, donde siempre hay una justificación a cómo el hombre tiene derecho, esto lo estoy diciendo entre comillas, ¿no? Tiene derecho a matar a la mujer. ¿Por qué? Porque era coqueta. ¿Por qué? Porque era celoso. ¿Por qué? Porque no confiaba en ella y se fue a trabajar y cuando regresó mejor la mató y le puso la mano en la calle con la joya y ahora por eso la calle se llama la calle de la joya, ¿no? O sea, tenemos tantas calles en México nombradas por estas leyendas que enaltecen feminicidios. Entonces, es interesante ver justamente nuestros consumos desde una perspectiva revisionista para evitar seguir continuando a pues sí, a estas pedagogías de la crueldad. Y bueno, también entrando en estos temas citando a esta mujer Rita Segato, una antropóloga, tenemos a otra antropóloga que está bienvenida aquí en Glitter Amargo, la doctora
en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, Brenda Vivian Rico Ríos. Ella es maestra en Sociología y profesora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Así que bienvenida. Ya en breve nos estará comentando sobre un artículo que se publicó en la Universidad Iberoamericana justamente con este tema relacionado al feminicidio que se llama El largo camino a la justicia, familiares de víctimas de feminicidio ante la maquinaria legal. Así que en breve platicaremos ya de lleno en este artículo, pero bienvenida, Brenda. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Gracias ambas. Sí, muchas gracias por venir a platicar con nosotros el día de hoy. Y yo quería mencionar, aportando un poco a lo que decías, un poco a esta idea de la nota roja y de lo que dice esta mujer Segato, que además la vi, les recomiendo, tú me la enseñaste, Free, y que les recomiendo muchísimo que la busquen. ¿Cómo dices? ¿Cuál es su nombre completo, Free? Rita Segato. Sí, es brillante y me encanta cómo platica de las cosas. Recibí información muy valiosa de ella, pero esta idea de por qué somos, de que hay muchas teorías en especial de por qué nos gusta tanto este morbo, la violencia, de alguna manera la nota roja nace justamente porque estas son las historias que venden y algunas de las razones para la nota roja, lo escuchaba en un programa al respecto, era justamente que, dice, la nota roja te da el mundo que siempre quisiste ver para sentirte bueno, para sentirte a salvo. Justamente nos gusta ver eso porque te hace sentir como de, ay, no, esta gente está loca, qué pedo, yo estoy bien. Te da un espacio seguro para sentirte fuera de. Es más, la nota roja de alguna manera es el espacio más moralino de todo el periódico, porque siempre viene con una especie de moraleja, con una especie de lección. Digo, creo que ya, o sea, por ejemplo, la nota roja del Porfiriato, que también tenía este elemento muy fantástico. Por ejemplo, había un especial que era una nota de la tía, a la niña de 6 años la quema en la cara con carbón caliente, y porque no quería ayudar con los platos, y no contenta de que la niña no entendía, le cosió la ropa al cuerpo. Obviamente, o sea, no hay pruebas de que eso sea real o no sea real, pero eran historias que venían con una moraleja, que venían con la idea de a los niños de pórtate bien porque si no eso te va a pasar. Y por ejemplo en la nota roja también ha sido muy constante la idea de que la mujer es mala, ¿no? O sea, siempre es la que es castigada, siempre es la que quieres ver ahí como de había una que decía así como de trató de incitar a su compadre a que engañaran a su esposo, o sea, que ella quería engañar a su esposo con el compadre, que el compadre le dijo que no y entonces ella lo mató, cosas así. Entonces esta idea de la mujer como este personaje terrible, malvado, que incita al mal, y también, por ejemplo, como sucedió, y esto también me pareció muy interesante, que parte de lo que luego se volvió el gore, que la nota roja tiene mucho esta idea de gore, en el cine, tiene que ver con la pornografía. En los 60s, a un productor, estaban haciendo también cine porno, y a un productor le sobraba mucha sangre de otra producción. Y entonces decidieron hacer en un video pornográfico, meter sangre, y fue un éxito rotundo, y a la gente le encantó. Y de ahí surge el género slasher, que es este género como súper violento, súper sangriento. Es una realidad que nosotros pagamos por ir a ver sangre al cine, ¿no? O sea, pagamos muchas veces por ver esa violencia. Lo platicamos en el programa pasado, Free, que en la Inquisición la gente iba a la plaza pública porque disfrutaba ver estos casos. Uno de los casos más famosos también de los primeros de nota roja que hubo fue un caso que fue aquí en la época del virreinato, en 1789, que fue el asesinato de la familia Dongo, que fue el asesinato de una familia muy rica, y fue uno de los casos que escandalizó a la sociedad y generó que se vendían muchísimos periódicos. Luego la banda del automóvil gris, las autoviudas en los 20s, había otro caso, hubo un caso muy famoso también, que es el caso de un niño que se perdió, que se lo robaron un día en los 40s. El niño Boigas se llama.
Y fue eso, voy a ir a algo con esto. Ese niño se perdió, era un niño de una familia de clase media que le iba bien, y de pronto al niño se lo robaron. Y entonces lo estuvieron buscando y se volvió un escándalo para la sociedad porque era un niño, pues además era un niño rubio, un niño muy bonito según lo que es considerado aceptable. Y primero, de las primeras veces que se ofreció una recompensa, primero 5,000 y luego 10,000 pesos por encontrar al niño. Obviamente en esa época 10,000 pesos era muchísimo dinero. Y entonces la gente empezó a denunciar y todos primero empezaron a denunciar a los gitanos. Entonces fueron a amenazar a los gitanos, la policía los fueron a buscar, resultó ser que los gitanos no habían sido, los torturaron, y luego otros dijeron que habían sido las mujeres gringas que no podían tener bebés. Entonces habían ido a buscar en Estados Unidos a ver qué onda, porque, o sea, esta situación. Y luego resultó ser que el niño había sido robado por una mujer que no podía tener hijos y por eso se lo había llevado. Pero hay también mucha lección en esta historia de este caso de este niño de la nota roja. ¿Por qué? Porque en primer lugar los cuerpos que vales, ¿cuáles son? Los rubios, ¿no? Los cuerpos de niños que tienen dinero, que son bien parecidos. ¿Y quiénes son los sospechosos, no? O sea, las mujeres frígidas, los gitanos, ¿no? O sea, también esta cuestión de origen. Y pues en general siempre ha habido esa nota dentro. Bueno, es lo que les quería compartir. No sé qué opinan. No sé qué opinas, Vivian. Sí, justo retomando lo que están diciendo, esta idea de volverlo un espectáculo que parece ajeno, ¿no? Volverlo ajeno a la realidad y volverlo un show que está completamente fuera de nosotros. Eso es lo perverso que hay con estos casos. No sé si ustedes síguenos en Facebook a La Corregidora, que es es una... yo creo que es una periodista que lo que hace es corregir como los titulares de periódicos que son como esta nota roja, pero con esa intención, como decían, con una tendencia así moralina o con la idea de influenciar hasta cierto punto, ¿no? Al lector. Entonces, no sé, aquí por ejemplo tengo algunos de los titulares que ponen como y son titulares reales de periódicos reales que dicen, no sé, muere mujer a causa de un aborto. Entonces, tan solo ya en el titular te están diciendo, están revictimizando a la víctima, te están diciendo que se causó casi ella solita la muerte por haber abortado, y así una infinidad de titulares que podemos ver en los medios que tratan de también, a veces hasta parece un poco amenazante, ¿no? De, bueno, si sale una mujer de noche puede ocurrirle tal situación porque pues ella se lo buscó, andaba de fiesta, lo que sea. Entonces, es muy importante como esta parte de que termina siendo educándonos, ¿no? Los medios terminan educándonos, la prensa a veces nos educa y crecemos con este miedo y con este sentido de culpa de todo lo que conlleva ser mujer. Claro, tengo aquí un libro que les recomiendo, es de Marta Santillán Queda, se llama Mujeres Criminales, les pongo aquí la portada, y es una periodista que, bueno, dentro de sus líneas de investigación son justamente el género y la historia de las mujeres en el siglo XX. Ella en este libro junta 5 casos de mujeres en la época del Porfiriato justamente que por alguna cuestión asesinaron al esposo y en estos 5 casos hace una deconstrucción de cómo fue publicado justamente en los medios de esa época, los titulares, cómo se manejó en medios la figura de la mujer asesina en estos casos. Y bueno, en resumen, es que se lamenta que la familia se hubiese malogrado, ¿no? Porque va contra estos valores que la mujer tradicional, el hombre tradicional, la familia tradicional tendrían que haber cumplido, ¿no? Entonces siempre era, bueno, como lo han mencionado, daba este resultado de por X situación que era no cumplir con su rol de mujer, esposa, madre y demás, es que la mataron o en estos casos se volvió loca, siempre hay una cuestión ahí que justamente también estigmatiza y entonces ella es la culpable de que su familia se haya desbaratado, ¿no? Malogrado, que era la palabra que se utilizaba. Y también justamente hace aquí revista del marco jurídico que se generaba en la época del Porfiriato
para los casos de estas mujeres, y también te hace una revisión de cómo las películas, en particular la época de oro mexicano, hacía esta lectura, ¿no?, de las mujeres asesinas o que eran asesinadas, ¿no? Siempre bajo una justificación social, moral de esa época del hombre, ¿no? Porque estaba permitido. Entonces, es interesante justamente esta investigación que hace Marta Santillán Esqueda. Les invito a que la puedan consultar, y te quiero preguntar, Vivian, sobre este artículo que presentábamos al inicio, que nos puedas dar una introducción a él. Tú lo hiciste en el 2020, se publicó en el 2021, y nos muestra justamente, pues como tú lo titulas, es un largo camino a la justicia de familiares de víctimas de feminicidio ante la maquinaria legal, pero que lamentablemente no solo es la maquinaria legal, sino la sociedad misma y los medios, o sea, toda una cuestión, se me falta la palabra, pero sí, un sistema que está ejerciendo esa doble violencia, esa revictimización a los familiares, a las víctimas. ¿Cómo leer en este 2022 este artículo que tú publicaste, y lamentablemente con estos casos que siguen, digo, día a día lo sabemos, más de 10 mujeres son asesinadas, y no hay justicia para ellas, para sus familiares? ¿Cómo manejar eso en este 2022? Siguiendo el hilo de lo que estábamos platicando, justo la idea de el apoyo que se tiene, no sé, de parte de la sociedad civil, los padres, los familiares, las víctimas, bueno, los familiares de las víctimas comienzan igual con esa batalla. Pero bueno, ahorita explico un poco de lo que me refiero a eso en el artículo. Este artículo tiene como carácter antropológico, sociológico, con una etnografía con los familiares. Principalmente me empecé a unir a ellos en manifestaciones, en movilizaciones sociales, y mi principal interés fue saber por qué, cómo es que llegan a conformar estas redes entre puros papás y mamás y tías, tíos, abuelitos de víctimas, cómo es que terminan organizándose y juntándose, y el motivo, ¿no? El por qué principalmente. Entonces, pues la hipótesis y la premisa principal era de que pues la maquinaria legal, como sabemos, pues tiene muchos problemas, muchos sesgos, y que los familiares se acercan a ellos. En primera instancia lo que hacen es, bueno, mi familiar está desaparecido, mi hija no llega a casa, y empieza desde ahí el camino de la revictimización, empieza desde ahí todo ese andar complicadísimo de que llegan al ministerio y les dicen lo que hemos escuchado 1000 veces, ¿no? De, bueno, seguramente se fue con sus amigos, o seguramente se fue con su novio o con su pareja, esperemos a reportarla como desaparecida, esperemos 48 horas más. Y aunque los padres, los tíos, lo que sea, digan, bueno, no, ella no es así, ella no es capaz de hacer eso, ella quedó de llegar y me dejó de contestar, empieza la revictimización con los propios funcionarios públicos, que hacen menos, ¿no?, el hecho, y lo mantienen así durante todo el proceso legal. Entonces, muchas veces los familiares no encuentran las respuestas en este sistema jurídico, y lo que hacen es empezar a movilizarse y tratar de volverlo mediático y tratar de tener el apoyo de la gente porque les sirve. Y la mayoría de los casos que yo seguí, los familiares con los que realicé acompañamiento y que pude trabajar con ellos, la mayoría sí tiene resultados con la manifestación, con la movilización social, con estar tocando puertas, con hacerse visibles, hacen que los funcionarios que deberían de haber trabajado desde un principio trabajen y busquen una solución y demás. Ahora vemos que se ha mediatizado mucho el caso de Devani, y eso es la presión también de los familiares, que bueno, ahí ya vimos, ¿no?, que hay como unas opiniones revictimizando nuevamente en Twitter, en redes sociales, y es muy difícil porque es luchar contra ese discurso misógino que, bueno,
estamos batallando con todo eso y sumándole a todo lo que tienen que pasar los familiares, bueno, hay que sumarle esa otra forma, ¿no? La revictimización que ellos van pasando. Entonces, pues sí, ligándolo a lo que estaban discutiendo, la culpa tiene un papel muy importante aquí porque los familiares empiezan a sentir culpables de todo lo que haya ocurrido con su hija, con su hermana, con su mujer desaparecida. Empiezan a sentirse culpables de, bueno, no debió de salir, lo que sea, y empiezan a tratar de justificar que no debería de serlo, porque, bueno, las mujeres no tienen la culpa, ¿no?, de que las hayan violentado. Ellas son las víctimas, pero parece que como sociedad nos cuesta comprender eso, el papel de la víctima. No es ella la culpable, es el agresor, pero vemos que se maneja por ciertos medios y en la propia sociedad civil de una forma distinta. Pero bueno, en el artículo lo que hago también es hacer acompañamiento con los familiares y narración de cuál es como un día a día, ¿no?, de ellos, un día legal, un día de ir a un juzgado para que les den vueltas, un día, al inicio está el caso de Fátima, y sus papás han estado luchando para que se les den las sentencias adecuadas a los 3 agresores, la señora Lorena Gutiérrez, principalmente, ha usado la movilización social para hacerse visible y ha logrado como muchas cosas a partir de eso. Y en el artículo al inicio narro como todo un día, ¿no?, de ese proceso que lleva años, que es estar yendo al Ministerio Público una vez al mes, una vez cada 2 meses y que le den largas, etcétera. Entonces, bueno, se narra eso, lo que ocurrió con Fátima, y también el otro lado, pues las amenazas de muerte que sufren ellos por parte de los violentadores, de los agresores, perdón, amenazas de muerte y un discurso que siempre se escucha de los familiares es, bueno, a mí ya me quitaron todo, ya no tengo nada que perder, lo cual también nos recuerda mucho las movilizaciones que hubo en Juárez y demás. Los familiares están en esa posición de yo quiero llegar a conseguir la justicia y no me importa lo que me pase. Más adelante, uno de los casos más, también como más mediáticos y que ha logrado muchas resoluciones a partir de la movilización social es el de Mariana Lima. Su mamá, Irinea Buendía, es una activista hoy en día muy reconocida por todo el trabajo que ha hecho, no solo por buscar justicia hacia su hija, sino el apoyo a los familiares en su proceso, en todos los saberes legales. La señora Irinea, ella estudió para ser abogada, estudió Derecho en cuanto su hija desapareció y lo hizo para ella tener las herramientas jurídicas para poder decir, en esto me están fallando, esto no está bien, está la alerta no solo Amber, está la alerta Alba y shalala. Entonces ella se prepara lo que no es su trabajo, el trabajo es del Estado, pero bueno, ella se prepara para poder darle una solución a lo que ocurrió y también para apoyar a los demás familiares. Es una de las personas que muchas veces llega y empieza a darle todos los saberes para manejar un caso de feminicidio. Se me hace a mí increíble, ¿no?, que ocurran estas cosas y admirable también. Y bueno, en el artículo pongo varios casos de varias, principalmente madres de víctimas que comienzan con la movilización y que hoy en día siguen en movilización, a pesar de algunas de ellas que ya tienen, no sé, lo que demandaban ya tiene una sentencia y demás, a pesar de eso ya siguen apoyando a demás familiares, ¿no? Y básicamente después es más, hablo de un aspecto más teórico de este imaginario que tenemos de la justicia, de que creemos que un crimen va a tener una solución cuando en realidad
En el caso del feminicidio, en el 95% de los casos, el 95% quedan en la impunidad. Y solamente 5% tienen una respuesta que muchas veces no es la que uno espera. Y eso, y más aparte hay que sumarle a eso los casos que no se denuncian o los casos que no son catalogados como feminicidios, porque también ocurre muchísimo eso. Si entramos a las estadísticas oficiales, no dicen que hay tantas mujeres desaparecidas, ¿no? Y bueno, eso es como uno de los grandes problemas. Entonces es un imaginario la justicia y nosotros mismos como sociedad civil tenemos que buscarla, casi por nuestros propios medios. Y bueno, sobre también hablo un poco de esta maquinaria judicial, la maquinaria legal que no funciona bien y a mi parecer tiene que ver por la poca carencia de perspectiva de género que se tiene. Los funcionarios públicos no están preparados muchas veces para asumir los casos como posibles feminicidios o por una posible violencia de género, porque no tienen la preparación, no tienen la sensibilidad de tratarlo de eso, y desde el momento de la desaparición o el momento de encontrar una mujer no se hacen los respectivos peritajes, ¿no? Y ya desde ahí hay un problema. Creo que justo ahora que estaba viendo un video de Rita Segato, mencionaba que uno de los problemas más grandes es que un abogado y la justicia en general siente que los casos van entre iguales, o sea, que son de un igual a un igual y que entonces así es como vas a tratar un caso cuando se te presenta. Dos personas yendo a un juicio o un caso que trata sobre dos personas, una que hizo esto y otra la otra, sin tomar en cuenta que de ninguna manera una mujer está en las mismas circunstancias a la hora de presentarse a un caso o a la hora de que alguien denuncie su caso, porque hay una opresión no solo del individuo, sino del sistema entero que está, digamos, en palabras muy básicas y torpes, diseñada por hombres y para ese sistema. Entonces, ya de entrada a la hora de presentar los casos así, es por eso que no están capacitados, porque no hay este entendimiento de que no es de un igual a un igual, ¿no? Sí, exacto, es justo eso, porque toda la maquinaria legal se ha construido de esa forma. Pues finalmente sí, desde la perspectiva de un hombre, y entonces existen todos estos grandes sesgos que se olvidan considerar y que hace que desde un inicio todo vaya a fracasar para la búsqueda de la justicia. Y de nuevo la revictimización hacia los propios familiares de, bueno, ¿y qué hacía su hija tan noche, no? Ya me han platicado los papás, y es como esas preguntas que tienen que ver con todo el proceso legal, ¿no? Todo este proceso para encontrar a una mujer desaparecida. ¿Qué tiene que ver esas cuestiones morales? Y algo que a mí me frustra mucho, me molesta mucho, es que justo cuando hacía un primer acercamiento con los familiares, lo primero que me platicaban era un sentimiento o de culpa, o dos, o una justificación del por qué su hija estaba en la calle. Algo tan, no tiene sentido que una mujer no puede estar en la calle porque el espacio público es considerado un espacio de hombres, mientras que el espacio privado es considerado un espacio de mujeres. Entonces, ¿qué hace una mujer en un espacio considerado de hombres, que es el espacio público? Desde ahí, ¿no? Entonces, los familiares justifican el por qué o diciendo, bueno, es que no iba vestida de una forma tal o lo que sea, y a mí me da rabia que tengan que estar diciendo cosas que no tienen que ver con la desaparición de una mujer, no tienen que ver con esa violencia que hay en torno a las mujeres, que sufrimos las mujeres en la calle de distintas formas y de distintas medidas. Y eso tiene que ver mucho también por la presión social, porque ellos ven cómo les empiezan a culpar, ¿no? De, bueno, es que, híjole, pues yo no hubiera dejado a mi hija hacer esto, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es tanta esos ataques que reciben desde que comienzan a buscar a sus hijas o a sus madres, que
pues se ven en la necesidad de tener que estar justificando, y los propios medios les hacen eso, los propios medios muchas veces las culpan, y pues sufren una revictimización también los familiares. ¿Qué papel tienen los medios ahí, por ejemplo? Tú hace rato mencionabas que es muy importante para que un caso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de feminicidio, se resuelva, que haya una movilización. Eso también, ¿a eso también te refieres con los medios? O sea, ¿los medios influyen para bien en ese aspecto de generar un movimiento, generar que el Estado empiece a hacerse responsable de una manera, o de una manera también negativa, o un poco de las dos? Yo creo que un poco de las dos, dependiendo, porque hay estos medios orgánicos dominantes, medios de comunicación que suelen manejar a veces la información con una tendencia pues muy misógina, por así decirlo, y que generan cierta influencia en los espectadores o lectores para juzgar, ¿no? Lo que está hablando. Lo que hace rato platicábamos como de los periódicos, que algunos, esos medios titulares de nota roja, que lo hacen con esa intención de verlo con morbo, no en sí humanizando, ¿no?, a la persona desaparecida, empatizando con lo que está sucediendo, sino viéndolo ajeno, como un espectáculo. Está por un lado como esos medios orgánicos que lo hacen de esa manera, y está por otro lado, como decías, esta forma, esta, no sé, prensa que apoya y demás. Es como una batalla, y yo creo que la movilización es un poco así, como un discurso confrontándose ante otro discurso y tratando de ir avanzando en el diálogo, y también como en esta pues ideología que se tiene, ¿no?, en torno a la misoginia, no sé. Claro, y aquí también retomando un poco lo que han mencionado en relación a los medios, es importante dar a entender todo este contexto, que se vive al ser el familiar, el conocido, el cercano, o quienes están en ese primer círculo, ¿no?, de acción, porque para la población que no pertenece que no pertenece a estos familiares, a estos conocidos, es híjoles, lamentablemente es muy cruel, ¿no? Porque lo toman como un contenido más que ver en su TikTok, en su YouTube, en Twitter, en las noticias. Entonces, para que nos demos cuenta de que eso que nosotros vemos como una nota, tal vez ese un ángulo amarillista, o que duró 30 segundos o 1 minuto, 3 minutos en la cápsula del noticiario, o sea, es una puntita nada más de todo lo que realmente se está viviendo, y que por esa puntita se genera una presión impresionante hacia esos familiares también, ¿no? Porque tú lo mencionabas en el podcast pasado, Alenka, ahorita, por ejemplo, con los familiares de Devani, la gente de forma estúpida, lo vamos a decir así, se les acerca para tomarse fotos y lo han dicho, ¿no? Es que son como famosos, o sea, no se está ubicado en la sensibilidad, en lo empático con estas personas, ¿no? Y eso es lo que propicia justamente esa mediatización de casos así, sobre todo en redes sociodigitales, yo creo, porque se les toma ese tinte que tenía con mucho más, digamos, alcance en otros tiempos la nota roja, ¿no? Justamente con estos titulares amarillistas, aleccionadores. Recordemos que también la nota roja ha tenido mucho de estigmatizar a la comunidad LGBTQI+, ¿no?, a las mujeres, justamente a estas minorías en cuestión de derechos humanos. Y, por ejemplo, también los medios, como tú lo mencionabas, digamos, oficiales, no oficiales, alternativos, independientes y demás, tienen un papel importante, porque lamentablemente casi siempre, ante tantas noticias, tienen que expulgar o elegir algún caso, y cómo lo eligen, con qué criterios eligen darle esa luz a ese caso en particular. Muchas veces porque por cuestiones monetarias, ¿no? De generar el rating, que es lo que está jalando más, si la víctima tenía rasgos al estereotipo en turno que mayoritariamente sea agradable, ¿no?
Por ejemplo, si es una persona que no cumple con esos rasgos, también hay cuestiones de racismo y demás, clasismo, no se les da tampoco foco, ¿no? Entonces hay una selección muy, pues sí, racista, clasista y con todas estas cuestiones que genera el patriarcado también para darle difusión a uno u otro caso. En este 2022 falleció Rosario Ibarra de Piedra, que pues es la madre que luchó por los desaparecidos de México. Ella, al decidirse luchar por la búsqueda de su hijo desaparecido, ¿no? Fueron 40 años de su lucha, de su activismo, haciendo cabeza, ¿no? De todas estas familias que también, bueno, que ella empezó a generar como un colectivo para ese apoyo, pero también para la búsqueda. Falleció y lamentablemente los medios solamente la toman cuando es un aniversario, cuando ahora que falleció, pero de ahí en fuera nunca le dieron foco, ¿no? Y así también con los 43 Ayotzinapa, por ejemplo, muy mediático, pero de repente está la verdad histórica y ya se acabó ahí, de repente salen estas nuevas revisiones que se están haciendo y yo tampoco veo que tengan muchísimo impacto como para buscar generar ahí una presión hacia, pues hacia este sistema de justicia, ¿no? Hacia el gobierno en general. Entonces sí está muy seleccionado, yo creo también por cuestiones patriarcales, de rating y por cuestiones, pues sí, clasistas, de estereotipos hacia la belleza y demás cuestiones. Sí, justo como mencionas, todos los cuerpos, como mencionaba Lenka, los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, ¿no? ¿A qué cuerpos les dan prioridad y a cuáles no como seres humanos? Pues obviamente a los que entren, como dices, en estos estereotipos, ya sean de belleza o hasta para la propia, pues no, sí, para las víctimas. Y tomando de nuevo el hilo de la nota roja, pues recordemos esto que ocurrió con los, le llamaban el feminicida de Catepec, el monstruo de Catepec, esta idea que manejan de el monstruo como si fuera solamente una persona, un hombre que se dedicó a asesinar a todas las mujeres desaparecidas en el país. Y entonces existen unos 3 monstruos en nuestro país y ellos se han encargado, según esta nota roja, de desaparecer y de matar a muchas mujeres, cuando en realidad lo que hay detrás no es una persona, es un problema de violencia ya estructural. Claro que a esta persona le metieron ahí todos los casos que pudieron meterle, ¿no? Para darle una cadena perpetua, pero la realidad es que esa persona no era la única, eran muchos. Y solamente se usa el tema de la violencia hacia la mujer para hacer un espectáculo con este señor y con este monstruo y con otros monstruos que hemos visto. Tan solo la terminología, ¿no? La terminología lo hace ajeno a una persona, es algo que va más allá, tiene un problema, ¿no? No es algo, un ente que esté en la sociedad, en la vida cotidiana, no, es alguien que tiene una enfermedad. Cuando pues no, o sea, nuestro estado está en crisis de desapariciones, está en crisis de violencia de género y no ocurre lo que ocurre aquí en México. En Argentina también ocurre mucho, en España, pero no ocurre en todos lados, porque es una violencia estructural y eso no se dice, ¿no? Poco se menciona al respecto. Más bien, estamos estas figuras. ¿Qué quiere decir que es una violencia estructural? O sea, ¿qué es? Pues podría ser como esta ideología que nos meten pues esta idea misógina, como estos hombres en redes sociales, no sé, en Twitter, que dicen que las mujeres se lo ganaron o que hacen comentarios muy violentos, lo que sea, esa violencia que ya la ven cotidiana, que ya es parte de, ¿no? Y entonces la mujer se vuelve un objeto, no es una persona, se objetiviza completamente. Entonces, como una mujer es un objeto, no importan sus sentimientos, no importa lo que piensa, no importa absolutamente nada. Y esa es como esa violencia estructural que ya está ahí y que eso es lo que provoca pues ya la violencia física o la violencia verbal y demás, se materializa y ocurre todas estas desapariciones y no importan justo por lo mismo, ¿no?
Entonces es más un problema ya de violencia de crecimiento, una educación que hemos tenido desde pequeños con toda esta saturación de información, que algo que ocurre solamente en un sector, una persona muy específica, ¿no? O sea, no es una persona específica. Sí, en este sentido de la violencia estructural también creo que se está viendo ahora, lamentablemente, con María Elena Ríos, esta saxofonista, que pues también fue en 2019, pues sí, tuvo esta agresión por parte de su pareja con ácido, y lo que denuncia ahora es que el gobierno le ha retirado este programa de seguridad, ¿no? De apoyo a nivel nacional, pues, y fuera, porque justamente como es una violencia estructural, el Estado, la sociedad, todo en conjunto, todo lo que nos mueve como sociedad en la que nos encontramos, no considera que ella esté sufriendo lo suficiente para que entonces se le dé esa protección, ¿no? Es como tú ya estás viviendo otra vez tu vida, como música, teniendo conciertos con Cafeta, con La Maldita Vecindad, como se te ve feliz, como se te ve, y digamos entre comillas, ¿no? Pero como se te ve que ya estás retomando esta vida cotidiana que tú tenías antes de este ataque, como ya no te estás considerando víctima, digámoslo así, es que toda esta estructura social, el Estado, la sociedad, los medios te empiezan a criticar como de, ay, entonces ya no está, o sea, ya no eres tan pobrecita, ¿no? Que te andan ahí como revictimizando precisamente. ¿Por qué? Porque nos quieren que una vez que fuimos víctimas de algo, sigamos estando ahí dando ese espectáculo, ¿no? Para que entonces sea creíble que merezco protección, que merezco justicia. Entonces es increíble cómo justamente con María Elena Ríos se está viendo esto, ¿no? Que ahora ya le restringieron la seguridad solamente a Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y si se sale de ahí ya no tiene protección. Entonces, que quieren que esté de por vida ahí en un papel de víctima, sin poder avanzar en su vida, es increíble, ¿no? Eso es una violencia estructural. Y que de alguna manera sí, o sea, tú preguntas, ¿quieren eso? Sí, de alguna forma sí, porque también es una manera, o sea, es como, es un sistema donde las mujeres de alguna manera, si quieres ser tomado en cuenta ante la ley, no puedes mostrarte como una mujer. Tienes que mostrarte, tienes que hasta transvestirte un poco para que te tomen en cuenta. Por ejemplo, lo que hablábamos de esta Toyen, ¿te acuerdas, Free? Tenemos un capítulo sobre esta pintora Toyen, que justamente se vestía de hombre porque le gustaba, pero también porque no quería que se le tomara en cuenta por su sexo. Las mujeres en general, si hablan de una manera más aguda, si son más con tendencia a poder estar felices en situaciones complejas que los hombres, que es una realidad, eso tampoco es aceptable, ¿no? En general, para tomarte en cuenta como alguien que merece los cuidados que tú mencionas, Free, o respeto o protección. También por otro lado, volviendo un poquito a lo que decía Vivian, es los hombres también crecen en ese espacio misógino, donde así como las mujeres son objetos que les pertenecen a ellos, ellos no tienen aceptado también muchas formas de transmitir emoción que la violencia, por ejemplo, y que la ira y que y eso es parte de lo que hace, es algo así de sencillo, hace también que algo torne a un feminicidio, a que escale de esa manera, porque empieza con violencias pequeñitas, o sea, porque los hombres son esta olla de presión, y solo lo digo nada más como para meter un por ahí, no así como de pobrecitos, pero también para algo que si realmente queremos que esto deje de suceder, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que no va a borrarse de raíz, o sea, sí que bueno que guardemos a un asesino, a un feminicida en la cárcel, que tenga consecuencias y no ande libre por ahí haciendo lo que quiere, pero eso no va a dejar de suceder hasta que entendamos que los hombres también han sido criados y también de alguna manera son hasta cierto, han sufrido y son consecuencia de ese sistema machista que los hace actuar de estas maneras, que los hace llevarse a tope y no poder controlarse. O sea, suena horrible como lo estoy diciendo porque no es como que diga, ay, pobrecitos, pero literalmente son como una olla de presión donde la violencia es aceptable. Y entonces cuando lo ven en medios, por ejemplo, se vuelve una forma, se vuelve hasta competencia, ¿no?
O sea, o se vuelve algo contagioso, o se vuelve hasta convocante para los hombres, porque siempre están educados en ver quién es el más chingón, quién es el más cabrón, quién es el más violento. Y nada, o sea, me parecía algo importante que mencionar, pero no sé qué opinan ustedes. Sí, justo eso de que naturalizan la violencia desde muy pequeños y tiene mucho que ver, pues sí, la educación y todo lo que ven alrededor, todo lo que aprenden por medios, por películas, por la propia familia, ¿no? Puede ser pues cosas muy sutiles que van mostrando el papel en una familia que tiene la hija y el hijo. Son cuestiones que pueden ser muy pequeñas, pero que van determinando. O sea, el simple hecho de decir, bueno, tú como niña, hija, tienes que servirle la comida a tu papá y tienes que servirle la comida a tu hermano y tienes que plancharle la camisa a tu papá. Desde ahí ya hay una relación de poder, de decir, bueno, él vale más porque es hombre. Entonces, como es hombre, tiene el poder sobre mí de que yo haga cosas que él puede hacer, porque él puede lavar un plato, ¿no? Pero en esta naturalización de la violencia, en esta relación de poder, no. Pues, y la mujer toma ese papel desde un inicio, se nos educa desde esa forma. Y ahí empieza, ¿no? La violencia, desde esa violencia simbólica chiquita, empieza a florecer en algo que termina en tragedias y que se sigue naturalizando, a pesar de que ocurre el feminicidio, se sigue naturalizando, se sigue justificando, bueno, es que esta muchacha lo engañó y ya por eso hay una justificación de una violencia extrema y es lo que ya no tiene sentido, ¿no? De que llegue ya a esos extremos. Como les mencionaba hace rato la corregidora, la periodista que hace la corrección de estos titulares, por ejemplo, estaba viendo algunos y unos dicen, no sé, a juicio este hombre por mandarle flores durante años a una mujer que no quería nada. Y lo ponen como algo malo, ¿no? Ay, le mandaba flores, ¿cómo es posible que, que terminara en prisión? O muchas cosas. Aquí había visto otro que dice Morelia, en marzo 2020, 23 de marzo. Morelia, el hombre de la pala no es un asaltante, solo persigue y agrede a mujeres. Y está la nota todavía ahí circulando. Entonces, son esas cosas que se naturalizan, violentas y que crecemos con ello y que vemos como que, bueno, entonces está bien, como es hombre puede hacer eso, se le permite. Sí, que en ese sentido, desde la antropología con Rita Segato nos dice eso, ¿no? Justamente hay una deuda de los medios de comunicación con la sociedad, porque al promover estos feminicidios desde ese entretenimiento, desde ese morbo, pues genera, bueno, es la puntita nada más de toda esa estructura, de todo ese sistema que solamente se puede, digamos, de alguna forma ir, pues no eliminando lamentablemente, pero yendo ahí como entrando en esas entrañas desde la educación, porque finalmente hemos estado tan metidos en este sistema, en ese pensamiento, que es complicado de verlo, incluso cuando uno está, lo decíamos, a una tienda de conveniencia, al puesto de periódicos, lo ve y lo consume de una forma como si fueran, y que se consumen como si fueran papas fritas o alguna cosa ahí con 4 sellos, ¿no? O sea, que es muy llamativo y desechable. Y entonces en ese sentido también propicia en personas que tienen estas ideas, particularmente en hombres, como lo menciona Rita Segato, de alentar y decir, bueno, yo quiero eso, ¿no? Lo que tú mencionas, Alinka, esta competencia que se ha visto, y lo mencionábamos, ¿no? O sea, lamentablemente la humanidad ha estado normalizada en ejercer violencia porque es la única, entre comillas, forma de lograr el objetivo de propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente como se cosifica a mujeres, a niños, a personas de la comunidad LGBT, cualquier cosa que no esté afín a el ser hombre, de ese patriarcado, esa masculinidad, pues lo vemos la palabra que me gusta mucho, pero tóxica, que entonces es una afrenta, ¿no? Entonces por eso es como de vas contra ello, estás bien, hombre, ¿no? Entonces, bueno, es importante ir trabajando eso también
con nosotros mismos, pero también con las nuevas generaciones. Y hablando de lo que tú mencionas, Frida, y justamente, y ahora sí que, y lo mejor de todo para esos casos de esos hombres es que pueden hacerlo y se muestra públicamente la impunidad, ¿no? O sea, lo mejor de todo para ellos, me refiero. O sea, que hay tan altos niveles de violencia y de corrupción en general, que la impunidad, especialmente en América Latina y en muchos países del mundo, porque como dice Vivian, o sea, esto no sucede en todo el mundo, o sea, no es algo que digas, es natural estar matando a alguien nada más, ¿no? Porque sí, no es así, no es nuestra naturaleza, no estamos condenados a tener que ser de esa manera, pero una y otra vez también esas imágenes demuestran, mira nada más, o sea, puedo aspirar a tener esa fama, ese espacio, porque además tomemos en cuenta que también somos todos hombres y mujeres consecuencias del tiempo en el que vivimos y de alguna manera buscamos destacar de acuerdo a los parámetros de este nuevo feudalismo en el que vivimos. Entonces esos 5 minutos de fama, ya sea topándote la foto con los papás de Devani o matando a una mujer o este espacio público dentro de la fama que ahorita es como lo más importante, ¿no? O sea, tener 5 minutos virales es también un incentivo para estos hombres. Y entonces también hablemos un poco como de la corrupción de América Latina en general y cómo el crimen organizado también, de alguna manera estamos tan desbordados que no hay manera, o sea, de dar abasto, ¿no? A estos niveles de violencia que están tan normalizados dentro de nosotros. Sí, justo, y justo eso, que lo vamos viendo como algo normal, como algo parte de la sociedad. Ahora que estaban mencionando a Rita Segato, justo el titular de su libro, ¿no? De la guerra contra las mujeres, porque parecería que sí, y tiene que ver con ser opuesto a una mujer, y mientras más opuesto un hombre busque ser una mujer, más valorado y aceptado, ¿no? No, todo lo que se considere femenino está pues mal visto, violentado, etcétera. Pero bueno, ahora que estaban diciendo esto de Rita Segato, me recordó que en ese libro de la guerra contra las mujeres menciona que había planeado venir, en su prólogo inicia que había planeado venir a dar unas conferencias sobre el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, que tenían planeado que fuera un foro de 9 días que iba a ser televisado, y recibió ciertas amenazas. Es más, en el momento en el que se empezó a transmitir sus conferencias, cortaron la señal de televisión. Fue un mensaje muy obvio pues de una amenaza, ¿no? Ella se tuvo que ir antes de Ciudad Juárez por su seguridad, para que no le ocurriera nada, y eso también nos dice del poder del discurso, ¿no? Cómo a veces decir las cosas puede molestar mucho al otro lado, a un discurso misógino, a un discurso patriarcal, puede molestar tanto que puede amenazar hasta la propia vida de las personas que lo están enunciando, y ya, o sea, es tan grande el descontrol de la violencia en un lugar tan específico como sabemos en Juárez, es tanto el descontrol que ocurren estas cosas y que no pasa nada, nadie dice nada, se va y fin, ¿no? Ya, sigue Juárez como si nada, la siguen desapareciendo mujeres trabajadoras, mujeres que tienen que salir de las maquilas muy tarde o que tienen que ir muy temprano, pero como mencionábamos y justo usando los conceptos de Judith Butler de cuerpos que importan y cuerpos que no importan, pues son ellas, ¿no? Mujeres trabajadoras que salen de turnos de 3 de la mañana o entran a las 5 de la mañana, son cuerpos que ningún medio toma para hablar del caso, para tratar de empatizar. Y pues lo vemos en todas partes, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, las mujeres que desaparecen en la periferia son poco consideradas. Y digo, es como señalaba Frida, tiene mucho que ver este aspecto racial, tiene que ver el aspecto clasista también, o con estereotipos de belleza, pues que se van reproduciendo. Yo estaba pensando que, bueno, no sé qué opinan para ir yendo hacia el final del episodio, para ir cerrando, como tener nuestras reflexiones sobre justamente lo que dices del poder de la palabra y de por qué tuvieron que de alguna manera bloquear a esta mujer, de lo importante que es
hablar de lo que importante que es el discurso, que es lo importante que es seguir adelante y denunciar estas cosas. Yo hoy justo escuché una cita porque estoy leyendo un libro de Alma Guillermo Prieto, esta periodista muy, muy interesante, muy inteligente. Y justamente me acuerdo mucho de una frasecita que decía, dedicaba en su libro a varias personas, se los dedicaba y decía, a Bob Silvers de The New York Review, quien desde esa trinchera defiende con pasión feroz la idea de la escritura como pensamiento y el pensamiento como obligación moral. Entonces, si de alguna manera nosotros tenemos esta obligación moral lo pienso como escribir o como de hablar, de reflexionar y pensar, ¿cuáles son nuestras reflexiones para que de alguna manera esto deje de suceder? Para mí un poco es como la idea de, por ejemplo, en medios debería de haber un protocolo para los feminicidios como lo hay con los suicidios. El suicidio tiene un protocolo. De alguna manera, lo que estaba leyendo es que en parte favoreció el protocolo porque los suicidios también eran vistos con este morbo terrible y era como una falta de respeto hasta que totalmente cambió. Pero al mismo tiempo también no mencionarlos para nada fue peligroso porque entonces contribuye a la desinformación en el sentido de que algunas personas, gracias al periodismo, gracias a las notas al respecto, pueden saber cuando tienen un hijo adolescente que es una bomba de tiempo, que tal vez está teniendo pensamientos suicidas, ¿no? Entonces es ese punto de encuentro. También la idea, para mí muy importante, de incorporar a los hombres al discurso de la cuestión del feminicidio, porque no es como que son por obra del Espíritu Santo los feminicidios, siempre se habla de las mujeres que fueron asesinadas, de las mujeres que fueron violadas, y pocas veces se dice los hombres que lo hicieron, los hombres que, y más allá del discurso nada más de los hombres que mataron a tales mujeres, es también decir, los hombres también son víctimas de un sistema misógino, patriarcal, que les está también haciendo daño. O sea, también un hombre que es un asesino es un hombre destruido. No lo digo como una justificación y para bien, es un hombre también destruido. Entonces, esto no va a cambiar hasta que empecemos a incorporar eso al discurso y ver de qué manera vamos a transformar de fondo a las niñeces para que no pase, porque el Estado está, o sea, con ideas de abrazos, no balazos, o hasta con violencia misma, nada se va a resolver realmente, ¿no? Sí, bueno, en mi comentario de cierre, pues justamente esto que mencionas, tal vez es que los hombres que se consideran, digamos, fieles a la educación que han tenido a partir de la violencia, pues sí víctimas, pero yo los vería como soldados un sistema, ¿no? Finalmente como estas personas que de alguna forma se enlistan en el ejército por cuestiones de un pensamiento que te lo ponen como nacionalista, ¿no? Como el bien para tu comunidad, como en este caso sería el bien porque eres el hombre, el bien porque esto te da también respeto y demás cuestiones ante otros, o sea, todo es así, ¿no? Desde una forma muy materialista, muy de la propiedad privada y desde el sentimiento como nacionalista o en este caso de la masculinidad. Y cuando no te están diciendo la verdad es que eres alguien que en el momento en que te maten no va a importar, ¿no? Porque finalmente ese era tu servicio. En el momento en que tú, como lo vamos ahora sí, las policías, los policías, ¿cómo se ve? ¿Por qué hay esa cuestión? Porque no puede ser que al ser una persona que también perteneces a un núcleo, digamos, explotado, ¿no? Agredido, desde a ese lado, ¿no? De la opresión. En este caso yo vería a los hombres que no están interesados en cambiar su discurso, pues justamente como soldados del patriarcado, no más que como víctimas, que no se han dado cuenta que justamente ese sistema también les tiene pues una trampa, ¿no? En la cual de alguna forma benéfica han hecho que ellos puedan movilizarse con mucha más libertad y facilidades e impunidad, ¿no? Ante varias cuestiones. Sí, también como cierre y retomando las ideas que están mencionando, esto del protocolo por parte de los medios de comunicación sería fundamental justo para que no ocurra lo que estamos viendo en estos días, más que
en otras fechas de lo que ocurre, ¿no? Que se vuelve algo nauseabundo, la forma en la que lo manejan, porque no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidades, de personas, de familias enteras, y necesitamos buscar esa empatía, ¿no? Con los medios de comunicación. Y está el otro lado también, como mencionabas, Alenka, están estos medios que ayudan también a difundir otro discurso, que pues muchos medios feministas, claro, que ayudan también a generar conciencia no solo a hombres, sino también a nosotras como mujeres. Yo quería poner, no sé, el ejemplo de amigas. Yo tengo 2 amigas que se dieron cuenta que sufrieron violencia sexual, que fueron abusadas, y justo dándose cuenta, ¿no? Leyendo y demás y viendo que hay cosas que normalizamos, que vemos como que lo vemos como, bueno, él lo hizo porque estaba borracho o lo que sea, cualquier justificación, y ya leyendo que no, que una cosa tal puede ser un abuso sexual, las ayudó mucho a poder denunciar o a poder difundirlo o hacer que todos nos diéramos cuenta que una persona era de tal forma, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho también el discurso y los medios, ¿no? A difundir lo que no debería ser algo normal, que viéramos como normal, que chiquitos naturalizábamos mucho, ¿no? Y que ahorita el discurso como va cambiando, va modificando, ya nos vamos dando cuenta de todos esos, pues, todos esos errores, ¿no? No por parte de nosotras, claro, ¿no? Como todas esas violencias más bien que sufrimos y que habíamos visto como normal y que no lo son y que estamos tratando de modificar. Y por otro lado, también como mencionaban de las víctimas, de los hombres víctimas, pues yo también tengo, por ejemplo, un amigo que cuando éramos muy jóvenes, teníamos 16 años, él me platicaba que él había sufrido abuso sexual por parte de su exnovia. Y en el momento pues nadie le daba como gran importancia porque está esta idea de, bueno, es hombre, entonces como es hombre él no puede pasar por un abuso sexual cuando pues cualquier persona, ¿no? Entonces ni siquiera ni siquiera quiso ir a denunciar porque sabía que no lo iban a tomar en serio porque era hombre. Entonces como era hombre era imposible que sufriera algún tipo de abuso. Y eso también es algo que pasa por culpa de la misoginia, por culpa del patriarcado, que los propios hombres se vuelvan víctimas de eso, de no poder demostrar sentimientos, expresar emociones, el simple hecho de llorar, ¿no? De no poder hacerlo, algo muy natural en las personas, no poder hacerlo porque muestra debilidad, y la debilidad es algo considerado de las mujeres, no de los hombres. Entonces, todo lo opuesto a las mujeres tiene que ser. Entonces sí, los propios hombres terminan siendo víctimas del propio discurso patriarcal, y pues vamos viendo cómo esto se va haciendo más grande y afecta a más, ¿no? Claro, y en este sentido también, bueno, con lo que estaba comentando hace ratito, es justo cuando el soldado se da cuenta de la situación en la que está viendo, ¿no? Que ves para allá y ves que todo, o sea, que te mandaron ahora sí a un campo, ¿no? De guerra, cuando te das cuenta de lo que dejaste atrás, cuando te das cuenta de todo lo que está sucediendo y quieres desertar de ser ese soldado, pues es justamente traición a la patria, ¿no? En este caso traición al patriarcado, y entonces también viene una ola contra estos hombres que están buscando ese cambio también interno. Y pues sí, en este sentido, pues recordar, hacerles una invitación a que revisen también sus consumos, cómo leen estas narrativas, cómo también se expresan en este nuevo siglo, ¿no? Que de alguna forma nos tiene que dar a entender que las cosas se han estado haciendo de una forma que pues nos tienen como ahora estamos, ¿no? Justamente en un mundo de violencia, ¿no? Donde la violencia está normalizada, y esperemos porque otros mundos son posibles, pero el punto es que pues de forma individual, pero también de una forma colectiva, veamos a otros lados y que veamos que esto no es la norma, ¿no? O sea, finalmente estamos en un estado feminicida, lamentablemente en un estado pedófilo también, y no se ve así, ¿no? La narrativa, como tú lo mencionas, es diferente. Entonces tenemos justamente que estar releyendo
con lo que nos quieren nutrir de alguna forma, ¿no? Para mal. Entonces es una invitación a que también sigan a la corregidora, porque justamente ahí están los ejemplos clarísimos, ¿no? Haciendo esta reedición, digamos, de las notas para deconstruirlas y ver cómo es que justamente están esas herramientas, esos mecanismos para generar esos discursos de odio, de crimen, de crueldad, de violencia. Sí, así es. Frida, ha sido un placer conversar con las dos. Tenemos que terminar el episodio porque, como siempre, terminamos platicando más, nos tardamos un poco más, pero ha sido un placer, Vivian Rico, tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir hoy. Muchas gracias por invitarme y cuando quieran aquí estoy también para platicarlo, porque hay muchas cosas que están relacionadas a tanto a lo que empezamos hablando, a lo que terminamos hablando. Hay muchas cosas que hay por discutir, ¿no? Y ser también, pensaba en siendo feminista, yo definiéndome como feminista, y diciéndole a todos los que están escuchando que también hay que ser pacientes con el discurso, en el sentido de que siempre va cambiando, ¿no? Y vamos dándonos cuenta qué caminos debemos tomar para nuestra sociedad, porque estamos en un espacio específico. Nuestra sociedad mexicana tiene exigencias muy específicas que otros espacios no lo tienen, o que están enfocados en otros discursos porque están en otras batallas, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, porque vemos desde el medievo las mujeres que eran consideradas brujas, todo lo que tenían que pasar. Desde ese entonces está el tema del aborto, ¿no? Desde las brujas ya había unos manuales con hierbas para poder abortar y no sé. Entonces es algo que se va construyendo constantemente. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Estaría increíble dos cosas, que menciones tus redes para que te puedan buscar, y también pues aprovechando que dices eso, pues te invitamos ya, te tomamos la palabra para invitarte al próximo aquelarre, ¿no, Fri? Sí, tenemos una aquelarre mensual donde juntamos a colaboradoras, personas que se han unido en estas charlas, pues para desde una forma un poco más relajada abordar estos temas que se van juntando mes a mes, para hacerlo de una forma, claro, ahora sí que más nutrida, como un caldero. Sí, muchas gracias, pues muy apuntada. Me pueden encontrar como Vivian Rico en Facebook, en Instagram Vivian en Nubes, y Twitter me encuentran como Vivian Rico, también Ricor. La mayor información que comparto pues sí tiene mucho que ver con discurso feminista y demás. Entonces, si gustan cualquier información, igual me pueden encontrar por ahí, y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Estuvo aquí con nosotras Brenda Vivian Rico Ríos, doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. También eres maestra en Sociología y profesora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la UNAM, ¿verdad? Y pues les invitamos a que lean este artículo, los tendrán también en nuestras redes sociales digitales, publicado en 2021, El largo camino a la justicia, familiares de víctimas de feminicidio ante la maquinaria legal, de nuestra invitada Brenda Vivian Ríos. Rico Ríos. Muchas gracias y que tengan excelente día, tarde, noche. Sí, un placer, Vivian, un placer. Nos vemos a la próxima. Adiós. Glitter amargo.